decía, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo se hace fuerza. Es interesante que cuando Jesucristo dijo estas palabras, Juan el Bautista se encontraba en la cárcel. Y entonces dice la Biblia que mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Mesías que había de venir o si esperaban a otro. En ese momento Jesucristo hizo una serie de milagros delante de los discípulos que había enviado Juan el Bautista y les dijo estas palabras: vaya y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y a los pobres es predicado el evangelio. Y bienaventurado, dijo el Señor, el que no se escandaliza de él en sus palabras. Y en ese mismo contexto, Jesucristo comenzó a decirles que de los nacidos de mujer no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista. Era más que un profeta, que era el precursor, que era el que había venido anunciando la venida de Juan el Bautista. En ese contexto, Jesucristo pronuncia estas palabras: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes los arrebatan. Jesucristo mencionó claramente que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, en otras palabras, el ministerio de Juan el Bautista hacía pocos meses que había comenzado a trabajar y se había dado un gran avivamiento en medio de Jerusalén, de tal manera que toda la gente de Jerusalén y de los pueblos alrededor venían a escuchar a Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era bien firme, era penetrante. Juan el Bautista decía a toda la gente que venían a él: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos comienza con Cristo en el corazón de todos los hombres. Juan el Bautista le decía a los religiosos de su tiempo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos. En otras palabras, Juan el Bautista le decía a los religiosos de su tiempo que la salvación no era por medio de la religión, que nosotros tenemos que dar frutos, son frutos de arrepentimientos, frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, los frutos del Espíritu Santo en la vida de todos los hombres. A los que cobraban los impuestos, Juan el Bautista les decía estas palabras: no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, tenemos que ser justos, tenemos que practicar la justicia, tenemos que obrar de acuerdo como obra Dios en su justicia, así también nosotros en nuestras vidas. A los soldados, Juan el Bautista decía: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. En otras palabras, no hagáis uso de la fuerza por violencia para tomar ventaja de aquellos que son pobres o de los desvalidos. Tenemos que ocupar la fuerza y la autoridad que recibimos en este mundo para beneficio de los más débiles. Y a Herodes, el rey y el gobernador de aquella provincia, Juan el Bautista decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Este es el mensaje categórico, penetrante, directo de Juan el Bautista. Y Jesucristo dijo estas palabras: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Porque dice el Señor, el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es el lugar donde gobierna Dios. El reino de los cielos no es un lugar terrenal, es un lugar celestial. El reino de los cielos no es un lugar material, es un lugar espiritual. Cristo gobierna dentro del corazón de todos los hombres. El reino de Dios es un reino invisible, y con la muerte nosotros nos dirigimos al reino preparado por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, según dice su palabra, que la isla prepara morada para cada uno de nosotros, y que donde Él está, ahí algún día estaremos nosotros también con Él. El Señor decía las palabras: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí, este mundo va a pasar, todo esto va a pasar, pero el reino de Dios ha de permanecer para siempre, y en ese reino algún día nosotros nos hemos de encontrar. La Biblia dice, el Señor decía en su palabra claramente, que el reino de los cielos sufría violencia. En el tiempo de Jesucristo nosotros podemos ver la historia de una mujer que tenía flujo de sangre. Esta mujer se dirigió a donde está Jesús, interrumpió en medio de una multitud hasta llegar y tocar el borde de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de sanidad, de salvación. Un paralítico, dice la Biblia, que fue llevado y lo metieron en el templo.
rompieron arriba el templo, lo bajaron para que recibiera perdón de pecados y para que también recibiera sanidad de su cuerpo. Dice la Biblia que en el tiempo de Jesús las multitudes lo buscaban, las multitudes se avalanchaban hacia Cristo de tal manera que no tenía tiempo ni de dormir ni de comer, porque la gente quería entrar en el reino de los cielos. Y el Señor decía que los lentos son los que arrebatan el reino de los cielos, son los valientes los que los arrebatan. El reino de los cielos está aquí, en este momento, está a las puertas, se consigue y se puede entrar en ese reino tan solo poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. A uno de sus escribas que quería entrar en el reino de los cielos, Jesucristo le dijo estas palabras, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las horas tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: me quieres seguir, en esto me tienes que seguir. No te ofrezco nada, te ofrezco simplemente lo que tengo que he recibido. En otras palabras, la vida cristiana muchas veces se reduce a lo más simple, a lo básico, a lo fundamental de la vida, pero en eso tenemos también que seguir a sus discípulos. Otro discípulo le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, este hombre le dijo: Señor, mi padre es anciano, no sé cuánto le queda para morir, déjame estar a su lado hasta que muera, entonces yo te seguiré. Pero Cristo no aceptó la excusa. Cristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque la invitación de Cristo a entrar en el reino de los cielos es ahora. Las excusas delante de Dios no valen. La Biblia dice que una vez el Señor Jesucristo mandó a invitar y las personas comenzaron a darles excusa. Uno le dijo: he comprado un yunte de buey, no puedo ir a bodas. Otro dijo: me acabo de casar, no puedo ir a las bodas. Jesucristo dice en la parábola de las bodas que ninguna de aquellos invitados gustaría la cena del Señor, ni ninguno de aquellos invitados entraría en el reino de los cielos, porque desperdiciaron la oportunidad que Dios había dado. Jesucristo dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que toma su cruz y sigue en pie de mí no es digno de mí. En otras palabras, Cristo es la prioridad de la vida. La meta principal en la vida es Cristo en el corazón. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas os vendrán para añadidura. La Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa rendirse a sí mismo, vaciarse a sí mismo delante de Dios, dejar que sea Dios el que gobierne de nuestras vidas. Tomar la cruz de Jesús significa morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones, para poder vivir la vida de Cristo. Jesucristo dijo estas palabras: entrad por la puerta derecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hay. Cristo te invita a entrar por el camino estrecho, porque Él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él quiere darte vida. En este momento te invito a que lo recibas en tu corazón. Repite la oración conmigo desde lo más profundo de tu corazón: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y límpiame mi maldad con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, por esta salvación y por tu amor derramado en vida el día de hoy. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde, a Dios descender su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir.
razones para dar amor. Siempre se saben los errores, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que comerá. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. Melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, Él conoce mi corazón, existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Si Él es el motivo de tu canción, cámbialo conmigo, por favor, trataré. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Apláudale a Jesucristo, por favor.